Bien, siguiendo con la osteología de la columna vertebral, vamos a ver que tenéis que ser capaces de poder distinguir cada una de estas estructuras que son, tanto anterior como posterior. Bien, en la columna cervical, como habéis visto, tenéis que daros cuenta de cómo la arteria vertebral se va a introducir a partir de la C6 y ya va a seguir su trayecto hasta introducirse posteriormente al cerebro, ¿de acuerdo? Y daros cuenta aquí como posteriormente a nivel entre C1 y C2 cómo hace una especie de bucle entre el atlas y el asis para salir hacia afuera y luego ir apoyada sobre el arco posterior del atlas. Fijaros los nervios y daros cuenta de algo importantísimo. Los nervios empiezan a nominarse por encima de la vértebra por la que salen. Es decir, este es el primer nervio cervical, este. C1. A continuación, C2. Hay 8 nervios cervicales y 7 vértebras. Por tanto, a partir de la séptima vértebra, ya el nervio es el T1 y sale por debajo de la vértebra torácica 1. Pero los cervicales salen por encima de la vértebra cervical correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, en la vértebra C6, y esto es una nota cuando estéis viendo, esto de aquí se llama tubérculo de Chassagnat. Y cuando estás operando, para saber el nivel al que estás, es importante reconocerlo y palparlo. Fijaros también que en los esqueletos que tenéis aparece esta estructura de aquí, que es el hueso hioides, que va a dar lugar a que exista una musculatura suprahioidea y infrahioidea para la faringe. Daros cuenta de que la vértebra se articula tanto por delante por el disco, la vértebra cervical, como por detrás por estas articulaciones. Y esto es lo que os he dicho, que son articulaciones que están en el plano casi paralelo al suelo, con mucha inclinación, por eso tienen tanta movilidad, ¿de acuerdo? Esta parte de atrás lateral que protruye es la espina, la apófisis espinosa. Y en el caso de las vértebras cervicales son bífidas, es decir, que tienen como 2 pequeñas protuberancias. A partir de esto, que es la primera costilla, la vértebra ya pasa a denominarse torácica, de tal manera que donde está la primera costilla es la torácica 1. En ocasiones, la vértebra C7 tiene una apófisis torácica, o sea, una apófisis transversal muy prominente, y eso produce un síndrome de primera costilla cervical que da una compresión del plexo braquial a este nivel. Debéis de ver también que, como estáis observando, aparecen muchos puntitos rojos. Bien, en cada puntito rojo tiene lugar origen y en cada puntito azul inserciones de músculos que a lo largo del curso iréis conociendo, y debéis daros cuenta cómo salen por estos canales estas raíces amarillas que son los nervios cervicales, de cuya unión pues va a salir el plexo braquial, ¿de acuerdo? Daros también cuenta una cosa importante, que a nivel de los dientes, si nosotros los vemos de frente, la boca tapa y llega casi a la primera, segunda, a la tercera vértebra cervical, o sea que por delante no vemos en una proyección frontal la vértebra. Y bueno, y daros cuenta cómo por detrás C1 se articula con el occipital, estos serían los nervios, la raíz de C2, hay unos nervios sensitivos, el occipito cervical mayor, que es raíz de C2, que se llama nervio de Arnold, y lo veremos en las disecciones, que es muy importante, y ver cómo a partir de aquí pues están como muy protegidas las vértebras. En las vértebras
cervicales, pues tenéis que conocer eso, que existe a nivel sagital un cuerpo, un foramen, una apófisis articular superior e inferior. Tenéis que orientarlas hacia arriba o hacia abajo, y lo más craneal será lo que tenga la apófisis unciforme, y reconoceréis siempre la vértebra cervical, porque hasta C6 aparecerá este agujero que es el foramen transverso. Foramen y agujero es lo mismo, por donde pasa la arteria vertebral. La torácica, pues veis que tiene una apófisis articular que ya no está en el mismo plano, que está en un plano casi perpendicular al suelo, que tiene una apófisis transversa mucho más prominente, que el cuerpo es más grande y que la apófisis espinosa ya no es bífida, sino que baja hacia abajo, ¿eh? Y aquí tenéis el cuerpo y el anillo del que hemos hablado. Fijaros que desde arriba, viéndola, pues aparecen la espinosa, la transversa, la lámina y su pedículo. Y la vértebra lumbar tiene un cuerpo mucho más grande, un foramen vertebral donde va la médula de características triangulares, las láminas las veis aquí, y las apófisis articulares pues están en una orientación que es más oblicua, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver los pedículos, que es algo importantísimo en una vértebra. Esta fotografía de un anatomista español, Jussá, que tiene un libro magnífico al que recomiendo. Veis aquí cómo se articula la odontoides con la vértebra atlas. Todo esto lo podemos preguntar, es decir, el foramen transverso, la carilla para el occipital, debéis de saber orientar esa vértebra, y fijaros cómo se aparecen aquí orientadas todas las vértebras. Estas son las articulaciones uncovertebrales, las de Luska y Manguedi, que os harán saber que son hacia arriba, donde va el disco, y os permiten orientar la vértebra, la articulación de Luska o uncovertebrales. Daros cuenta lo que os he dicho. Para poder ver vosotros esto, esta sería una vértebra que conocéis rápidamente, el axis. ¿Por qué? Por esto que es el diente. Pero para ver esta proyección, el paciente tiene la boca abierta. Daros cuenta que estos son la arcada superior y esta es la arcada inferior. Esta es la 1, el axis. Este es el 2, que sería el atlas, con el arco anterior. Y esta es la C3. Pero fijaros que si la boca está cerrada, vosotros eso ya no lo veis. Esta vértebra sería la C4, es decir, que en una proyección antero-posterior de columna cervical, para saber contar una vértebra tenéis que empezar desde abajo, es decir, esta sería la vértebra que no tiene costilla, la C7, está la T1, C6, C5, C4 y C3 ya queda por encima. En cambio, en una radiografía lateral sí, porque ya veis que esto sería el arco anterior del atlas, el arco posterior, esto sería el atlas, el axis, la 3, la 4, la 5 y la 6 y la 7. Es decir, en una radiografía lateral sí podéis orientaros por contar de arriba a abajo o de abajo a arriba según las espinosas, pero en una anteroposterior tenéis que iros a la primera vértebra que tenga costilla, saber que esa es la torácica. Veis también en una radiografía anteroposterior esta imagen que se superpone, que esto es la columna de aire de la tráquea. Sabéis que en radiografía hay 4 densidades: hueso, aire, grasa. Bueno, pues esta es la columna de la tráquea y por eso el aire se superpone aquí y hace que las estructuras de detrás, que serían las estructuras bífidas, pues sean más fáciles de ver. Bueno, pues tendréis que ser capaces de ver qué estructura existe aquí. Aquí habría un disco, otro disco, otro disco. Estas serían las apófisis articulares, estas serían las espinosas, C1, C2, C3, todo esto debéis de verlo. Y luego ya pues daros cuenta de que a partir de la torácica aparecen ya las primeras costillas, que es lo que tenéis que tener en consideración.
Todo esto nos sirve, por ejemplo, si vemos una radiografía. Aquí estamos viendo un disco que podría ser normal, pero si os dais cuenta, los discos tendrían que aumentar y aquí aparece una disminución de la altura de ese disco y aquí otra disminución de esa altura y ha crecido hueso por aquí atrás. Eso es un osteofito. ¿En qué vértebra estamos? Pues hay que contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre C5 y C6 hay una patología discal y entre C6 y C7 pues hay otra patología discal con una disminución de la altura del disco y un osteofito posterior. Aquí, a este nivel, esto sería un agujero de conjunción y veis que aquí hay una fractura. Entonces tendríamos, la primera sería atlas, C1, C2, C3, C4, C5. La C5 y C6 hay una fractura del cuerpo posterior de C6 con una anterolistesis del cuerpo de C6. O esta que es muy grave, que puede causar paraplegia o tetraplegia, 1, 2, 3, 4, entre C4 y C5 hay una listesis. Aquí a nivel de C4 esto es muy importante porque las lesiones que se producirán en la médula cervical van a dar lugar a tetraplegia, es decir, parálisis de las 4 extremidades. Y si está por debajo de C4, puede la persona vivir sin respirador, pero por encima de C4 y no digamos de C3, la persona necesitará estar conectado a respirador de por vida. Es una notación clínica que debéis de recordar. En estos casos, pues muchas veces hay que recurrir a hacer unas fijaciones vertebrales con estas placas, como veis aquí. Y luego, pues tenéis que recordar que la médula va inserta en este anillo vertebral y que fijaros que apenas queda espacio para la médula con sus meninges. Aquí estaría la arteria vertebral y la vena con el pequeño nervio que los acompaña y estas serían las meninges que van a durar. Esta sería una prueba muy diferente, es un TAC, una tomografía axial. Veis el diente del axis con el C2, este sería el arco anterior y este el arco posterior. Fijaros que es muy importante ver que el diente tiene esa relación porque si se va para atrás se puede producir una compresión. Y esto es algo diferente porque es una resonancia cuyo principio físico no es la radiación, sino que es el electromagnetismo que lo vemos. Una resonancia en plano frontal o en plano axial. Estos serían grandes vasos, la vena, la arteria carótida, las arterias oncovertebrales, la médula, y aquí tenemos la lámina con la espinosa y el cuerpo vertebral. Estos serían los cartílagos de la faringe.